Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a este curso de Periodismo y Datos que se brinda en el marco de la carrera de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. Este es un posgrado que se dicta en la Facultad de Exactas desde 2016. Este año estamos cursando la sexta cohorte. Y este curso está destinado tanto a los estudiantes que cursan este año el posgrado como a quienes ya cursaron en años previos, y también lo hemos abierto a periodistas científicos en general, porque consideramos la importancia que tiene en la actualidad poder realizar una buena interpretación de datos y de gráficos, teniendo en cuenta, digamos, la avalancha de información frente a la que estamos sometidos, ¿no?, diariamente, sobre todo a partir de la pandemia COVID-19, y sabemos también las dificultades que tenemos quienes no estamos habituados a manejarnos con gráficos y con datos en poder interpretarlos, y cómo una mala interpretación puede conducir a, bueno, conclusiones erróneas y a confusión, tanto a nosotros mismos, a los periodistas científicos, como al público en general. Por eso consideramos que este curso va a ser importante, porque nos va a aportar herramientas para tener al menos una mirada crítica cuando nos enfrentemos a gráficos y a datos. Voy a presentar al docente a cargo de este curso, que es el doctor Guillermo Solovey. Él es profesor de la UBA, investigador del CONICET. Su lugar de trabajo es el Instituto del Cálculo, en la Facultad de Exactas. Él estudió física, es licenciado y doctor en física en la UBA. Realizó unos años de postdoctorado en Nueva York, en el Rockefeller University, y también en Columbia, donde trabajó en neurociencia computacional y ciencias cognitivas. Hoy trabaja desarrollando experimentos, modelos computacionales y estadísticos para entender cómo tomamos decisiones, cómo usamos evidencia para actualizar nuestras creencias y juzgar la veracidad de la información. Y en docencia, él es profesor en una nueva carrera que se ha creado este año en la Facultad de Exactas, que es una carrera en Ciencia de Datos. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas, y muchas gracias, Guillermo. Bueno, gracias Susana, gracias a vos. Espero que sea útil el curso. ¿Me siguen escuchando o no? Sí, te escuchamos, Guillermo. Perdón, me salió un cartel como que dejé de estar en la reunión. Bueno, sigo. Entonces, sí, o sea, espero que sea útil. A mí me dio mucho agrado prepararlo y bueno, espero que lo puedan disfrutar también ustedes. Les voy a pedir, bueno, ya veo que hay muchas cámaras prendidas, eso quería pedirles en primer lugar, que para interactuar y que la clase sea más parecida a lo que es la presencialidad. Me gusta verlos, así que si se puede, que tengan la cámara prendida. También, si no tienen cámara no hay ningún problema, como dice Verónica. Si tienen preguntas, pueden hacerlas por el chat. Susana me va a ayudar a mirarlas si yo me pierdo alguna. Eventualmente pueden también levantar la mano ahí del Zoom o abrir el micrófono y preguntar a viva voz eventualmente, porque vamos a interactuar. Yo les voy a mostrar una serie de ejemplos hoy y alguna actividad, y entonces vamos a trabajar un poco juntos. Pero bien, la primera clase, esta clase se está grabando desde ya, les aviso que se grabó desde el principio. Después, cuando termine, la vamos a poner en YouTube, así cualquiera la puede ver de nuevo, o todos los que no vinieron presencialmente, sincrónicamente también, por un tiempo indefinido, así que no hay problema con eso, pero bueno, les aviso desde ya. También vamos a hacer una pausa, no sé, 14:50 aproximadamente, y después retomamos a las 15. Y para empezar, yo lo que
preparando la clase de hoy hice fue, como dice Susana, había una avalancha de información, especialmente en relación con la pandemia, y me hice una lista de palabras y conceptos que desde hace un año más, ¿no?, son parte del discurso público, las escuchamos en los medios, las dicen los políticos, periodistas, pero que antes de la pandemia no las conocíamos o no las teníamos tan presentes. Entonces tenemos letalidad, mortalidad, que es algo diferente, falsos positivos, falsos negativos, significancia estadística. ¿Qué será eso? Significancia estadística que llegó a la tapa de los diarios. Para la gente que hace estadística fue como, bueno, llegamos. En enero era la tapa de los diarios por un tema que vamos a tocar seguramente en otra clase. P-valores, cherry picking, tiempo de duplicación de casos, crecimiento exponencial, R, el número, una letra R, eficacia y eficiencia de las vacunas, y The Lancet, el nombre de una publicación, una revista científica de mucho prestigio, que como ustedes saben, si lo dice The Lancet es palabra santa y no hay que discutir más nada, nos podemos ir a dormir. Entonces, todo ese tipo de conceptos estuvieron dando vueltas desde hace más de un año, y todos necesitamos una cierta familiarización con eso, ¿no? Entonces, el primer punto es que todos esos conceptos involucran de alguna manera números en un sentido amplio. Estadísticas, gráficos, conceptos de estadística y probabilidad. Y es cierto que en el periodismo hay un compromiso por contar los hechos y averiguar cómo son las cosas de verdad, pero cuando se trata de números, se trata de este tipo de fuentes que involucran gráficos, información numérica, estadística, hay algunos problemas adicionales, ¿no? Porque en el camino de producir información de calidad, información que le puede servir a los lectores para tomar mejores decisiones, en ese camino periodístico, cuando aparecen los números, hay algo muy diferente a lo que aparece con otro tipo de fuente. Y yo lo dividí en dos ítems, que son los dos ítems que vamos a tocar en la clase de hoy. Uno es que los números dan seguridad. Cuando aparece un número en una noticia, nos dan una sensación de esto tiene cierto valor que no tiene una noticia que está simplemente narrada. Y sin embargo, el problema con eso es que es muy fácil, como vamos a ver, engañar o ser engañado por los números, por las estadísticas, por los datos, porque salvo muy contadas excepciones, los datos por sí solos no hablan, no dicen nada. Los datos por sí solos no dicen nada. Hay que interpretarlos, y en esa interpretación es donde se producen algunos engaños o alguna mala interpretación de los datos que da lugar a que quizás el público se confunda también. Así que ese es el primer punto, la seguridad y la dificultad para interpretarlos, y que es muy fácil engañarse con números, gráficos y estadísticas. Y el segundo punto es que no estamos preparados de forma natural para encontrar verdades, para encontrar cuál es la verdad atrás de los datos. Porque tenemos muchas intuiciones cognitivamente, generamos muchas intuiciones, y lo que nos sale más fácil es confirmar esas intuiciones. Y en algún sentido, cuando trabajamos en ciencia, los que trabajamos en ciencia, lo que intentamos hacer es, generalizando, ¿no?, es tratar de poner en duda
esas intuiciones o esas primeras impresiones que nos formamos y intentar buscar a contramano de lo que nos dice nuestra propia intuición y nuestros propios sesgos cognitivos, como vamos a ver, averiguar cómo es la realidad. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer un poco a contracorriente de cómo estamos seteados, como vamos a ver. Así que en la clase de hoy vamos a ver esos dos temas. Antes de empezar, un pequeño disclaimer, ¿no? Que ya es obvio, pero lo quiero aclarar, y es que yo no soy periodista, ni siquiera tuve una carrera periodística, ni trabajé en ningún medio, ni nada. Yo soy científico, me manejo en un ámbito académico, muy diferente al de los medios. Reconozco, sí, que el trabajo justamente del científico, el trabajo del periodista es bastante diferente. Hay tiempos que son diferentes. Nosotros trabajamos, no digo que con tiempo infinito, siempre estamos presionados por cerrar trabajos, pero nunca nos piden algo de un día para el otro, o que tenemos que cerrar una nota en 2 días sobre un tema del que acabamos de enterarnos. O sea, tenemos una libertad para trabajar y para averiguar y para conocer cuál es el fundamento sobre lo que estamos investigando, que es diferente. Entonces, no es la pretensión que el trabajo periodístico de analizando los datos se vuelva un trabajo científico de ese tenor, ¿no? Simplemente lo que yo voy a hacer primero tampoco es enseñar estadística y probabilidad, porque son 4 clases y eso requeriría cursos o varios cursos, pero sí lo que me parece es que la base del curso, lo que estamos pensando cuando lo diseñamos, es que hay algo que uno puede hacer sin ser especialista, y es reconocer cuando hay información de calidad. Reconocer que algo huele mal, reconocer que algo necesita un análisis diferente. Es decir, vamos a un ejemplo. Supongamos que si ustedes manejan, los que manejan un auto o una bicicleta, pero concentrémonos en un auto, no hace falta ser mecánico para saber que algo no anda bien, ¿no? Uno maneja el auto y siente el famoso hace un ruidito, ¿no? Uno dice hace un ruidito. ¿Qué será ese ruidito? Si lo podemos resolver nosotros o no lo podemos resolver nosotros es otro tema, pero a veces reconocemos que hay algo que no está funcionando bien y requiere quizás atención de un especialista del mecánico, por ejemplo. Un segundo nivel sería reconocer ahora cuando el mecánico, el especialista, está siendo honesto, ¿no?, con nosotros, cuando nos dice que ese ruidito que nosotros sentimos, bueno, va a requerir que se desarme todo el tren delantero, hay que desarmar todo el motor para averiguar de lo que se trata. Nosotros escuchamos eso y también con un poco de experiencia tratamos de reconocer si eso es honesto o no. O sea, yo no tengo nada contra los mecánicos. Eduardo, si me estás escuchando, sos el número 1, te llevo el auto siempre, pero yo lo que digo es que tenemos que entrenarnos en sentir, entrenar el olfato, ¿no? Y eso no requiere que sepamos mecánica, no requiere que sepamos todo lo que uno puede aprender de probabilidad estadística, requiere que uno entienda algunos conceptos como para saber cuándo puede requerir consultar con otra persona, por ejemplo. O tomar un poco de distancia para evaluar la información mejor. Entonces, bueno, bien. Vamos a empezar. Les voy a contar, me habían preguntado antes de la clase sobre la bibliografía. Entonces, antes de empezar con los ejemplos, les digo 2 o 3 recomendaciones que les puedo hacer respecto de eso. Entonces, les comparto ahora sí.
Ya se ve, ¿no? Perfecto. Bien. Son 3 o 4 libros que yo les recomiendo. No es que los vayamos a tratar completos esos libros, ni mucho menos, pero me parece que pueden servirles para los temas que vamos a tocar en estas clases. El primero es un libro de Walter Sosa Escudero, que se llama ¿Qué es y qué no es la estadística? Walter es un economista, profesor en la Universidad de San Andrés, y es además un muy buen escritor y divulgador de lo que él más sabe, que es hacer estadística. En particular econometría, en particular aplicada a problemas de la vida cotidiana, problemas de políticas públicas, etc. Y el libro este, lo tengo acá, que es y que no es la estadística, es muy recomendable porque además de que, como os decía, escribe muy bien, tiene una cantidad de ejemplos sobre formas en las que se suele malinterpretar o usar bien la estadística, y sirve para los propósitos de este curso. El segundo es el libro de Alberto Rojo, que Alberto Rojo es un físico argentino que escribe este libro que se llama El azar en la vida cotidiana. A mí me encanta, me gustó mucho leerlo, y es un libro que trata sobre una colección de ejemplos, digamos, de situaciones en las que los conceptos de probabilidad aparecen y son muy difíciles a veces de entender, son difíciles de usar y de aplicar, pero Alberto los explica de una manera súper elegante y amistosa y agradable, así que también se los recomiendo. Obviamente, al hablar sobre el azar y la probabilidad en la vida cotidiana, toca temas que interesan para el público general, y en particular, como vamos a ver en algún ejemplo que voy a dar hoy, temas que salen cotidianamente, salen mucho en los medios de comunicación. El tercero es un libro que salió este año, muy en sintonía con la temática del curso, que es este How to Read Numbers. Está pensado como una guía para entender la estadística que aparece en los medios de comunicación y en cuándo creerle, ¿no? Pero también uno puede verla desde el otro lado del mostrador, como ustedes si hacen periodismo, porque introduce todos los conceptos y muy vinculados muy inspirados en los temas de la pandemia, y está también súper bien contado y muy en sintonía con los temas de la materia. Después está el libro de Alberto Cairo que se llama How Charts Lie, que es una colección muy buena de ejemplos de cómo los gráficos y las infografías a veces se pueden interpretar de formas engañosas. Y el libro, que lo dejé un poquito aparte, de Julia Galef, que se llama The Scout Mindset, que para el que le interesa el segundo punto que mencioné antes, que es cómo no tenemos innata la capacidad de encontrar y buscar verdades, sino más bien de justificar intuiciones y demás, más de ciencias cognitivas. Es un libro súper interesante que también salió este año y se los recomiendo. Algo de todo esto voy a mencionar en la clase de hoy. Bien, para el que quiera tener puntos, tener un certificado, mejor dicho, por el curso simplemente un anuncio que voy a, después de cada clase sobre el final, presentar un problema o una lista de pequeños problemitas o preguntitas que el que quiera un certificado los va a completar en este caso antes del lunes, y con eso le vamos a otorgar el certificado por participar del curso. Bien, ¿alguna pregunta por ahora? ¿Comentario?
Bueno, el primer punto entonces decía es cómo, en qué sentido decimos que los números nos pueden engañar. Creo que lo más simple de ver es cómo los gráficos, aunque no estén mintiendo necesariamente, como casi ninguno de los ejemplos que voy a dar hoy son mentiras premeditadas, ni mucho menos, simplemente son formas de presentar hechos y datos de forma verdadera, no hay ninguna mentira, pero la forma en la que se lo presenta, el marco y el contexto en el que se lo presenta hace que la interpretación que uno haga de eso, si no presta atención, puede ser tendenciosa. Entonces, por ejemplo, en este caso, hace unos años, esta publicación que se llama National Review sacó este tweet donde muestra cómo, está muy chiquito ahí, pero se los comento, esa línea roja es la temperatura de la Tierra a lo largo de 200 años, y en el eje vertical está la temperatura, ¿no? Desde, no sé, 0 a 180 Fahrenheit, no sé. Una escala muy amplia. Y dice que este es el único gráfico sobre el cambio climático que uno necesita ver. Básicamente mostrando que durante 200 años la temperatura no cambió tanto como aparentemente se dice. Pero bueno, esto simplemente es una forma tendenciosa de verlo, porque si bien es correcta la información, o no, por lo menos no pondría en duda que esos datos sean correctos, simplemente que la escala en la que está representado no es la más adecuada, porque la temperatura de la Tierra, mientras suba 1 grado, ya tiene efectos drásticos en la vida del planeta. Entonces, si uno ve esa misma serie de tiempo de temperatura global a lo largo de 100 años, lo que se va a encontrar es con esto, y ahí sí uno ve que desde hace 50 años viene subiendo 1 o 2 grados, y eso, si uno averigua, se da cuenta que eso es un aumento importante para lo que es el planeta. Bien. O sea que la forma en la que se presenta en primer lugar es cómo se ajustan los ejes. Por ejemplo, este es otro caso en el que se busca ver cómo distintos países, cuántas horas trabajan las personas durante la semana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá se ve que Alemania, las personas trabajan en promedio 40 horas, y aparentemente trabajan mucho más que Hungría, España, Bélgica, que son los países que están más abajo. Pero de vuelta, esto en el eje X está la cantidad de horas semanales, pero si uno lo viera diferente, con un eje horizontal que va desde 0 a 40 horas, se ve que básicamente alrededor del promedio no hay tanta variación. ¿Okay? O sea que uno puede artificialmente o por decisión, digamos, aumentar o disminuir la impresión que uno tiene sobre qué variabilidad tienen los datos que uno está mostrando. En este caso sí es un error, diría yo, porque lo que está mostrando acá es el porcentaje de casos de COVID-19 en Argentina según 3 rangos de edad, y lo que se ve es que, por ejemplo, dice que entre 0 y 14 años hubo un 2% de casos, entre 15 y 59, 79. El problema acá es que ese 2%, confiemos en que ese 2% sí es correcto, lo que no es correcto es que 2% ocupe de ese anillo una sección tan grande. ¿De acuerdo? O sea, si uno va a hacer un gráfico, el área que ocupa cada sección tiene que ser proporcional a lo que uno quiere representar. En este caso 2% es una porción mucho más pequeña del aro ese. Lo mismo pasa en este caso con este gráfico que muestra Sebastián Piñera. Calculo que en un debate presidencial, en el que muestra que durante su primera presidencia la delincuencia en Chile aparentemente era de 22,8%, pero antes y después, que era 30 o 27, se ve en rojo,
pero ahora fíjense que la diferencia entre 30 y 27 parece pequeña respecto a la de 27 y 22, ¿no? Y por otro lado, claro, no se ve cuál es el cero respecto del cual se están midiendo esos porcentajes. Entonces así se exagera la diferencia entre, o sea, 22 parece ser la mitad de 27 en este caso, por el área que está por el área que está graficada ahí. Bien. Segundo ejemplo sería con porcentajes. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que porcentajes sean confusos? ¿No? En porcentajes uno dice, bueno, por ejemplo, hay elecciones. Agarro cuántas personas votaron al candidato A, lo divido por el número total de personas que votaron, y ese es el porcentaje de personas que votaron a ese candidato. Bueno, ¿cómo puede ser que eso sea confuso? Bueno, puede pasar por lo siguiente. Tomamos este caso, que es un caso que menciona Walter Sosa Escudero en el libro que les mencioné, y es que desde el 2010, cuando se permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en Argentina, salió una nota en La Nación sobre la situación en el resto del mundo, ¿sí? El mapa del matrimonio igualitario en el mundo. Y si uno leía esa nota, se daba cuenta que decía que el 34% de los países de América, en el 34% de los países de América, se penalizaba todavía la homosexualidad. Ese 34% es como una locura realmente de alto ese porcentaje, pero fíjense que es el 34% de países. Si bien es alto, ese porcentaje es muy diferente. De hecho, si uno sigue leyendo, dice, aclara, le subrayé yo, que son países pequeños como Belice, Guyana, Grenada, Barbados, Jamaica, entre otros. Quiere decir que la unidad en este caso, sobre la cual se está calculando el porcentaje, que es la cantidad de países respecto al total de países de América, no es la unidad quizás más representativa para el problema en cuestión, porque una cosa es si en ese 34% de países hubiese estado Argentina o Brasil, que estos países pequeños, porque si uno le interesa saber la cantidad de personas que están viviendo en sociedades que discriminan a los homosexuales, es muy diferente saber ese porcentaje en relación a la cantidad de personas que en realidad a la cantidad de países. ¿Okay? O sea, si bien esto finalmente aclara esa situación, fíjense que la unidad sobre la cual uno calcula los porcentajes es relevante para el mensaje que uno quiere transmitir. O sea, el porcentaje es relevante si se basa en una variable adecuada. Por ejemplo, uno podría pensar, otra alternativa sería decir cuántas personas, qué porcentaje de las personas que viven en América viven en sociedades donde no está permitido el matrimonio igualitario o donde por alguna razón se penaliza la homosexualidad. Algo parecido ocurrió en Estados Unidos, después de la elección de Trump. Acá lo que vemos son todos los municipios de Estados Unidos pintados en rojo si fueron municipios donde ganó Trump, y en azul si son municipios donde ganó Hillary Clinton. Y esta es la tapa de un libro que se llama Ciudadanos por Trump. Ciudadanos por Trump da a entender que lo que está pintado en rojo representa la cantidad de ciudadanos, y uno pensaría que Trump ganó por goleada en relación a los ciudadanos. Pero realmente, si uno se preocupa por saber cuántos ciudadanos votaron por Trump en relación a cuántos votaron por Hillary Clinton, lo que tiene que preocuparse no es por quién ganó en cada municipio, sino también saber cuántas personas viven en cada municipio. Y entonces ahí lo que uno ve es que la gente en general vive sobre las costas de Estados Unidos, y entonces una buena representación sería algo más parecido a lo que está acá, donde el tamaño de cada círculo indica la población de cada municipio, y en azul y rojo lo mismo que antes. Acá se ve que la elección fue, como de hecho ocurrió, mucho más pareja. Entonces, de vuelta el mismo problema que antes. En este caso, para saber cuántas personas votaron a uno u otro candidato, el número de municipios en los cuales ganó uno u otro no es
la variable más adecuada. Comparaciones absolutas o relativas. Ustedes interrúmpanme si hay alguna pregunta o cosa por el camino. Interrúmpanme o pregunten ahí por el chat, a lo mismo. Comparaciones absolutas o relativas. Este es otro ejemplo, otro tipo de ejemplos que menciona Walter en su libro. Y él dice, imaginemos una noticia, y en este caso es como un template de una noticia genérica, porque es una cosa que ocurre muchas veces, reiteradas veces en los medios. Podría ser algo por el estilo. Podría ser una que dice, hacer X, donde X puede ser tomar café, comer salchichas, duplica el riesgo de morir de una enfermedad cardíaca, o por una enfermedad cardíaca. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, efectivamente podría ocurrir que después de, si uno toma café todos los días o tiene malos hábitos, se duplica el riesgo. Ahora, esto es un riesgo relativo de una situación respecto de otra, ¿no? Ahora, duplicar algo no necesariamente significa que algo sea grande o preocupante, porque, por ejemplo, podría ocurrir que si las chances de morir, por decir algo, son 12 en 100.000 en este mes, pero pasan a ser 24 en 100.000 por hacer tal otra cosa, en términos absolutos, las chances van desde 0,00012 a ese otro número. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es grande o pequeño, no lo sé, pero en todo caso es bastante diferente pensarlo de esa manera que pensar que simplemente se duplica la probabilidad o las chances de que ocurra algo. Entonces, efectivamente es bastante diferente el mensaje que uno puede pasar si uno dice esto se duplicó a expresarlo en valores absolutos. Ese es un caso de tipo template arbitrario que representa noticias que muchas veces vemos en los medios. O un caso más reciente podría ser una noticia que circuló bastante, que tenía que ver con cuánto aumentaron los casos reportados de COVID-19 entre los menores de 12 años, una vez que se abrieron las escuelas en marzo. Entonces decía en algunos lugares que había aumentado un 110%, o sea, más que el doble, se había más que duplicado la cantidad de menores de 12 años reportados. Bueno, eso, aún siendo correcto, puede ser mucho o puede ser poco, dependiendo de cuál es el número absoluto de casos, igual que antes, ¿no? Porque saber simplemente cuál es el porcentaje no nos dice, como habíamos visto antes, o sea, si hay 5 casos en Argentina y pasó a 10, eso efectivamente se duplicó, pero es muy diferente que una situación en la que, no sé, hay 10.000 casos y pasó a 20.000. O sea que es una información que, siendo correcta, puede ser limitada o no es completa, digamos, no nos ayuda a ver el mapa completo de la situación. Una situación que es un poco hermana de la anterior, o prima de la anterior, es esta. Y ahora les hago una pregunta que es, tenemos de vuelta el mapa de Estados Unidos, y lo que está pintado acá es, de vuelta a los municipios, lo que está pintado en negro, digo, son los municipios en los cuales la tasa de fallecidos por cáncer de riñón en Estados Unidos es la más baja en ese periodo, de 1980 a 1989. ¿A qué les parece que se puede adjudicar ese fenómeno? ¿Quién quiere? La población que tengan los municipios, por ejemplo, o sea, el número de habitantes que haya en el municipio, o la edad de los... Muy bien. Perdón. La edad El y la cantidad de personas. Claro. Subregistro también. La otra que se me ocurre es que directamente, quizás en vez de tratarlos en ese municipio, se traten en otro lugar, entonces por eso fallecen en otro lugar y sigue siendo baja la tasa. De todas maneras, la tasa baja no dice cómo son las otras, dice que es la más baja.
Pero Las además, otras podrían perdón, estar casi pegadas a esa. buenas tardes. Pero además la tasa en un municipio de 10, si 3 personas tuvieron problemas, es el 30%. En una ciudad más grande, a lo mejor proporcionalmente la cantidad de casos es mayor, pero se licúa en el número, o sea, no, en el número absoluto y relativo, ¿no? Pasa por ahí, me parece. Está buenísimo lo que dice Florencia. O sea, dijeron varias cosas. Dijeron la cantidad de personas que hay en cada municipio puede ser relevante. También algunos otros factores como la edad, y eventualmente uno podría pensar que vivir en el campo tiene consecuencias diferentes que vivir en la ciudad, que son los casos estos centro del país. Pero efectivamente uno ve también un panorama parecido cuando ve los municipios que tienen la tasa más alta de fallecidos. Entonces, se parece un poco más a lo que dice Florencia, porque resulta que en municipios donde ya habíamos visto antes, hay muy poca población, con que haya pocos casos, el porcentaje o la tasa de fallecidos va a cambiar mucho, ¿sí? O sea, si yo tengo un pueblo de 200 habitantes y tengo 5 casos, eso va a ser un porcentaje muy alto. En cambio, en una ciudad muy grande, conseguir tener un porcentaje muy alto va a ser más difícil porque muchas personas tienen que... Ahora, es como tirar una moneda, es como cuando uno tira una moneda. Si uno tira 3 monedas, probabilidad de que salgan 3 caras no es tan poca la probabilidad de que salgan 3 caras. Si yo tengo 100 monedas, no me van a salir 100 caras, muy difícil. Entonces, lo que sucede es que cuando hay pocos casos, una muestra pequeña, la probabilidad o la tasa es muy errática, puede cambiar mucho. Por ejemplo, lo mismo ocurre, esto también lo menciona Walter Sosa Escudero en el libro, es con la tasa de obesidad. Si uno se fija, esto lo encontré, lo actualicé ayer, está diferente, ya cambió respecto de lo que decía Walter en su libro, porque resulta que si uno se fija cuáles son los países que tienen una tasa de obesidad, o sea, se fija el ranking de la tasa de obesidad, resulta que uno encuentra que los primeros países, que son esos que están ahí, son países que tienen menos de 20.000 habitantes. O sea, no descarto que en esos países no haya algún problema de obesidad serio, pero también puede ocurrir que simplemente porque son pocos, es la estimación que uno puede hacer de la tasa de mortalidad, de la tasa de obesidad, resulta que uno encuentra valores extremos de forma más frecuente. ¿Sí? O sea, como dice él, la estadística de poquitos casos dice nada, pero no por ser mentirosa, sino por ser errática, ¿no? Entonces, cuando hay pocos casos involucrados, hay que tener una cierta precaución, porque a lo mejor uno termina ocultando problemas que son más graves que, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que tiene una población enorme y un problema de obesidad grande, aparece en el puesto 12. Entonces, a lo mejor si uno se fija en este tipo de rankings, dice, bueno, no es el peor país, a lo mejor no está tan mal, porque no está ni en los primeros 3 puestos. Pero simplemente se puede ver este problema de que uno está evaluando también países o regiones, como vimos antes, que tienen una población pequeña. Una pregunta, ¿puedo? Sí. No entendí una cosa. El tema de las muestras pequeñas es cuando el caso que estoy mirando, sea obesidad, riñón, ¿eso tiene incidencia poca o cuando la población total, o sea, el número de arriba o el número de abajo es poco? O sea, ¿en qué caso la tasa no me sirve? No sirve cuando la población total es pequeña, ¿no? O sea, cuando el número de monedas que tirás es chico, vas a encontrar valores extremos muy frecuentemente. Entonces, es cuando la población es chica y que la tasa sea chica o grande, en este caso son eventos de tasa pequeña, pero en esos casos, claro, vos podés, sobre todo lo que tenés lo principal es que tengas una cantidad, que estás tirando una cantidad de monedas pequeñas, o sea, que tengas una población chica. Entonces, eso favorece que ocurran eventos extremos más a menudo, ¿no? Si tenés pocas monedas y las tirás, es probable que
te salga 10 caras o 0 caras, mientras que si tirás 1000 monedas no te va a ocurrir eso. Y en ese caso, ¿cómo comparás? Como cuando, no sé, tipo ahora con los contagios, etcétera, que siempre se normaliza cada 100.000 habitantes o algo así. Y en casos de poblaciones pequeñas, ¿qué se debería usar en vez de tasa? Bueno, una posibilidad es normalizar por la cantidad. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es la población, pero no es la única. Pero sí, uno puede mirar, si son poblaciones muy pequeñas, uno lo miraría con más atención. Por ejemplo, el que encabeza el ranking creo que tenía 20.000 habitantes o menos, y uno puede decir, bueno, entonces, si uno va a mirar una tasa cada 100.000 habitantes, a lo mejor ese lo dejaría con un asterisco. Pero no es la única cosa la cantidad de habitantes que hay que mirar. Mira, cuando comparamos, aprovecho que Leticia preguntó qué ocurre cuando comparamos países con COVID-19. Entonces, fíjense lo que pasa con esto. Uno tiene acá China y también Italia. Acá. Y lo que estamos comparando es la letalidad, o sea, cuántos fallecieron respecto de cuántos confirmados con COVID-19 había. ¿Sí? O sea, una vez que alguien fue confirmado, fue diagnosticado con COVID-19, ¿cuál es la probabilidad de fallecer por eso? En China 2%, en Italia 4%. ¿Qué quiere decir esto? Un chino y un italiano, ¿cuál tiene más chance de fallecer por COVID-19 cuando fue confirmado por COVID, su diagnóstico? ¿Ustedes qué dirían? Italia, aparentemente, ¿no? Exacto, teóricamente Italia. Bien, pero preguntémonos por la edad ahora, porque también sabemos que la edad importa. Entonces vamos a ver qué pasa con la edad. Y cuando uno mira la edad, se da cuenta que entre los que tienen más de 80, es más probable fallecer. Los chinos tienen más probabilidad de fallecer. Entre los que tienen 70 y 79, también. 60 y 60, o sea que para cada rango etario, hay más letalidad en China que en Italia. ¿Ok? O sea, lo que depende sería la edad de, o sea, en este caso en China e Italia, la edad de la persona, cómo le afectaría el virus entre China e Italia. Porque capaz que una persona de 45 años puede fallecer de Italia y no un chino, pero de 80 sí. O sea, depende cómo le afecte el COVID. Exacto, es diferente. Pero lo más llamativo es que cuando uno mira global... Pero, perdón, Guillermo, eso te iba a preguntar, ¿por qué si en todas las divisiones etarias siempre tiene más chances de morir en China, el resultado final se invierte? Supongo que debe ser por número de habitantes, pero ¿cómo se puede dar vuelta así? Bien, eso es porque justamente en Italia hay una población, hay más viejos que jóvenes. O sea, en China hay más jóvenes que en Italia. ¿Sí? O sea que cuando uno se olvida de la edad, le va a pasar que en Italia las chances de morir por COVID-19 aparentemente son mayores, pero simplemente porque se estaba olvidando de la edad. ¿Ok? O sea, como afecta más a los mayores, y en Italia hay más viejos, resulta que fallecen más, la letalidad es mayor en Italia que en China. Una consulta, ¿no sería más o menos como está pasando acá en la comparación que hace con Argentina, de que los jóvenes están falleciendo más por el COVID que las personas mayores de edad? Últimamente estaban comparando que los jóvenes están muriendo sin tener ningún problema de salud de COVID-19, mayores de 60, 70 años. Sí, ahí te entendí. No, te entendí. Sí, a ver, eso puede pasar por muchos motivos. Un motivo puede ser que los mayores, como vamos a ver ahora, puede ser que estén más protegidos, se cuiden más, estén más vacunados. Puede ser también porque hay diferentes cepas, pero el punto, además de todo eso que decís vos, que puede ocurrir,
además puede pasar que si uno se olvida de una variable, por ejemplo de la edad, al comparar países, no es solo la cantidad de habitantes, también uno tiene que tener en cuenta la edad, porque puede parecer que en Italia hay mayor letalidad que en China, pero simplemente porque en Italia hay gente mayor que en China. Y estos son datos, esto fue hecho con datos de febrero-marzo del año pasado, ¿sí? ¿Okay? Cuando empezó todo esto. O sea que la diferencia, perdón, Nora estaba por hablar. No. Si se da por la diferencia que hay, o sea, dentro de las poblaciones, o sea, que todas las poblaciones que estoy comparando no son homogéneas y eso es lo que me está afectando, o sea, la composición etaria de los países cambia, digamos, y eso me está afectando la proporción total. ¿Sería algo así? Exactamente, sí. Como cambia la composición etaria, exactamente es lo que pasa. Y eso sumado a que sabemos que el virus afecta diferente a las personas según el rango etario. Exacto. ¿Había otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Los porcentajes también, pues obviamente les influye, por ejemplo, que en China son 1.300 millones de habitantes y que en Italia son 60 millones. Entonces también por eso puede que el porcentaje en Italia sea un poco más alto. En este caso, ya habiendo tantos habitantes, el problema ese ya está resuelto, incorporado dentro de la letalidad, porque uno ya está viendo la proporción de fallecidos respecto de los confirmados. O sea, el problema que teníamos de los pocos eventos como antes, en este caso no está porque de todas maneras son poblaciones altas. Sobre todo es un problema de diferencias etarias que si uno no las considera, da una sensación de mayor letalidad en un lugar que en el otro. Nora Barre, sí. Quería hacer una pregunta, Nora. Desmuteate. Nora, no te escuchamos. No, quería apuntar solamente que el dato clave que era de febrero y marzo, porque China tuvo 4.000 muertos y tiene 1.400 millones de habitantes, y Italia tiene 80 millones de personas y tuvo no sé cuántas decenas de miles de muertos, así que, claro, si uno no tiene en cuenta eso, es imposible sacar la conclusión, digamos así, en el aire, ¿no es cierto? Porque evidentemente Italia tuvo más letalidad que China. Sí, exacto, sí, son datos esto es una ilustración de este fenómeno que se conoce como paradoja de Simpson, y con datos al comienzo de la pandemia, 17 de febrero del año pasado, o 19 de marzo del año pasado, o sea, cuando esto empezaba. Este fenómeno, o sea, el problema acá es que uno está desconociendo una variable. Voy a mostrar otro ejemplo, a ver si... Pero, perdón, ¿puedo preguntar una cosita antes? Sí. ¿Podemos volver ahí? O sea, recién Nora decía esto de que efectivamente Italia tenía más letalidad. O sea, lo que entiendo es Italia efectivamente tiene más letalidad. Lo que pasa es que, ¿no? El punto acá es que Italia tiene mucha más población de riesgo, mucha más población grande que tiene más probabilidad de morir, y entonces mueren más porque tienen más población grande, que es la que más muere. Entonces tiene más porcentaje de mortalidad, solo que cuando uno lo ve por edades, claro, uno diría, en Italia se está muriendo un montón de gente. Bueno, se está muriendo mucha más gente grande, y quizás si lo comparás la gente más joven, como se ve ahí, en China mueren más. Pero en total mueren más en Italia porque hay más gente mayor, que es la que más muere, ¿no? No depende solo de la edad, depende de un montón de cosas. Italia tuvo terapias intensivas saturadas, o sea, son un montón de factores. En ese pequeño periodo de tiempo, que es cuando recién estaba arrancando la
pandemia. Totalmente. Estoy hablando de estos dos gráficos, claro. De estos Claro, dos gráficos. claro. Hablando de estos gráficos, claro. Sí, sí, sí. Y una aclaración, y es que hay que tener en cuenta, como en lo que vamos a ver ahora, que no es que una representación sea necesariamente mejor que la otra, sino que simplemente a veces es un poco más complejo que lo que aparenta si uno solo mirara el número de fallecidos respecto al total de confirmados. O sea, hay otras variables, una la edad, otras, como mencionaba Nor, que pueden influir en la interpretación que uno hace. Por ejemplo, este es un ejemplo, el que vimos recién, aplicado a COVID-19, de un fenómeno que se conoce como la paradoja de Simpson, y que yo les voy a explicar esto, que está contado de esta manera también en el libro de Alberto Rojo. Y es un fenómeno que ocurrió en 1973, cuando los postulantes a la Escuela de Graduados de la Universidad de Berkeley, resulta que de las personas que se presentaron, se admitieron únicamente el 44% de varones y el 35% de las mujeres, y por la cantidad de personas que se presentaban, eso no se podía explicar simplemente por azar. Entonces se armó un revuelo importante y se pensó en un juicio por favoritismo hacia los varones, y se le encargó a un profesor que investigara un poco más este fenómeno, y lo que encontró es que, al contrario, en lugar de haber un favoritismo hacia los varones, en realidad, visto cada departamento o cada programa de posgrado de forma independiente, había un porcentaje mayor de mujeres que de hombres admitidos. Esta situación que les voy a mostrar ahora es un poco simplificada, pero representa bien el problema. Supongamos que se presentan 110 varones y 110 mujeres, y entran efectivamente más varones, 61, y solo 39 mujeres. Esto a mí me parece fascinante, antes de mostrárselo, a mí me parece fascinante, es lo más parecido a la magia que yo he visto en estadística, hasta que uno lo entiende. Y creo que lo podemos entender con este caso simple. Entonces, entraron efectivamente un porcentaje mayor de varones que de mujeres. Pero imaginemos que hay dos programas de posgrado, y uno donde entrar era fácil y otro donde entrar era difícil. En el programa donde entrar era más fácil, porque había más vacantes, se presentaron 10 mujeres y 100 varones, y en este caso entraron 100 varones y 9 mujeres. Entraron más mujeres en porcentaje que varones, ¿sí? 90%. Y en el programa difícil, ahí sí se presentaron muchas más mujeres que hombres, y el porcentaje de aceptación fue mayor entre las mujeres que entre los hombres. ¿Sí? O sea, de las 100 mujeres que se presentaron, entraron 30, y de los 10 varones entraron 1. Con lo cual, en los dos programas, departamentos, vistos de forma separada, entró un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. ¿Sí? Pero globalmente, resulta que entraron más varones que mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno lo ve globalmente sin discriminar por grupo, es verdad que entraron más varones que mujeres, pero lo que pasó es que las mujeres se presentaron en mucha mayor medida a los programas difíciles, a los programas de posgrado difíciles de entrar, ¿no? Donde los porcentajes de aceptación eran más bajos. Entonces, por eso resulta que globalmente entraron menos mujeres, pero en cada lugar por separado había más mujeres que entraron que varones. ¿Sí? Es algo parecido a lo que veíamos antes. El fenómeno estadísticamente es el mismo, y implica que a veces ignorar una variable, que en este caso puede ser que hay distintos departamentos o distintos programas, hace que nos perdamos parte de la historia, ¿sí? O que malinterpretemos un resultado.
creo que es un buen momento para hacer una pausa, entonces, 3 menos 5. Yo quiero hacer una pregunta. En los ejemplos que ¿se escucha? Sí, sí, adelante. En los ejemplos que estuvimos viendo siempre, bueno, aparecen gráficos en donde se interpreta una variable en relación con la otra. Nosotros como periodistas, cuando nos llegan, por ejemplo, este tipo de información, lo primero que tenemos que presuponer es que hay variables que faltan, ¿no? O preguntarnos por lo menos cuáles son, si hay variables que faltan y cuáles son. ¿En todos los casos hay variables que faltan o no? Y en todos los casos, no te diría que en todos los casos, pero sí, evidentemente a lo que voy es que uno debería evaluar, por ejemplo, a ver, uno debería preguntarse, claro, si es que, cuál es el fundamento que uno tiene para sacar las conclusiones que uno saca. Y como decía al principio, es muy difícil cuando uno se presenta con números, es más difícil, me parece, tiene ciertas dificultades mayores. Entonces, saber cuáles son las variables que podrían estar en juego y que podrían afectar los resultados que uno está mostrando es algo importante. Por ejemplo, bueno, ahora te cuento y después lo repito porque dije que empezaba a 3 y 5, falta un ratito todavía. Entonces, por ejemplo, si yo te muestro esta nota que está acá, que dice que la agencia Telam tituló que según un trabajo que se hizo en Uruguay, que Uruguay está vacunando con 2 vacunas, o por lo menos con estas 2 vacunas, CoronaVac y Pfizer, y se evaluó que CoronaVac reduce la mortalidad 97% y Pfizer 80%. Entonces ahora yo te pregunto, bueno, con esos datos, uno, ¿qué haría? Uno, ¿qué vacuna elegiría? ¿Cuál diría que es la mejor? Y en este caso la CoronaVac. Claro, la CoronaVac. Reduce la mortalidad del 97%. Exacto, Pero eso es lo tendríamos que analizar, o sea, en qué pacientes hicieron efecto la CoronaVac y en qué pacientes hicieron la Pfizer, la sustancia cómo fue también. Exactamente. Porque capaz que no hace efecto en una, pero otra sí le hace efecto, y depende también la edad y la defensa que tenga en el cuerpo la persona. Y es mortalidad, no letalidad. Ese también es un detalle a tener en cuenta. Sí, totalmente. Bien, es exactamente lo que decías, porque retomo un poco para empezar de nuevo, y es que las comparaciones son, como charlábamos antes, es difícil hacerlas, a no ser que uno tenga en cuenta variables que son importantes, por ejemplo, la edad, ¿no? Entonces yo decía que en esta nota, que se tituló de esta manera, da a entender, a pesar de que ahora les voy a mostrar el texto y uno termina de entender lo que pasaba, pero a primera vista da a entender que CoronaVac en un sentido disminuye más la mortalidad que Pfizer. Pero cuando uno empieza a leer se da cuenta que evidentemente la Pfizer se aplicó en mayores de 80 años en Uruguay, mientras que la CoronaVac se aplicó en personas de distintas edades. Entonces, eso vuelve difícil ya de comparar esos números por sí solos, el 97 con el 80. Sí, un ejemplo también lo de la vacuna rusa, la Sputnik, que se lo da a 60, 70 años, y la de la vacuna china, que se lo da a los 30, 40, 50. También varía eso. Porque están dando a entender que tiene más fertilidad con la Sputnik que la China. Sí, en cada problema habrá que ver cuáles son las variables en juego. En este caso, sabemos ya que la edad es importante, y a lo que voy es que, evidentemente, es difícil de comparar a secas estas dos, porque no es que no se pueden comparar, pero no se comparan directamente así como intuitivamente uno
puede pensar, porque evidentemente se están aplicando en poblaciones diferentes, y entonces eso ya vuelve difícil la comparación entre esta mortalidad con una y con otra. Bien. Para la segunda parte, lo que les quería contar es un poquito, bueno, cuál es el principal instrumento que yo les conté al principio que tenemos para analizar datos. Bueno, nuestro propio cerebro, ¿no? Nosotros mismos, es el principal instrumento que tenemos. Y entonces, si vamos a pensar en los problemas que tenemos para analizar datos, hay algo fundamental que tenemos que entender sobre las limitaciones que tiene nuestro propio instrumento para medir o para interpretar. Entonces les quiero proponer primero un ejercicio, que es el siguiente. Yo, antes de la clase, escribí estos 3 números, 2, 4, 6, que los generé con una regla que me inventé, ¿sí? Que yo quiero que ustedes averigüen cuál es. Yo me inventé una regla para generar números y me salió 2, 4, 6. Para averiguar qué regla usé yo, lo que les quiero pedir es que ustedes me den otra serie de 3 números y yo les voy a decir si satisface la regla que yo tenía o no la satisface, la cumple o no la cumple, y eventualmente cuando estén seguros de cuál es, me dicen a ver si es la que yo tenía en mente, ¿sí? La que yo usé. ¿Quién quiere empezar? Tirar alguna serie de 3 números a ver si satisface o no la regla. Puede ser, pueden escribirlo en el chat. 357. 357. 357, sí. 8, 16, 32. Duplicaste. 8, 16, 32, también. Sí. ¿Alguien más? A ver, hasta que estén seguros de cuál es. 8, 16, 32, no, porque 6 no es el doble de 4. Yo no dije todavía cuál, o sea, lo que ustedes tienen que hacer es averiguar cuál es la regla que yo... No dije eso, no dije que el 6 sea el doble de 4. No, ya sé, pero digo, entonces no coincidiría, ¿no? El primero le sumé 2 y después fui duplicando. Un poquito más compleja que una lineal. Ok. Yo solo les respondo si los números que ustedes me dicen coinciden con la regla que yo... 6, 12, 24. 6, 12, 24, sí. 20, 40, 60. También, sí. Si alguien... 7, 5, 3. 7, 5, 3 no. 3, 6, 9. 3, 6, 9 sí. ¿Alguien se siente seguro para adivinar? 4, 6, 9. ¿Eso no escuché, perdón? 4, 6, 9. 4, 6, 9 sí. Alguien que se sienta seguro para decir cuál es, si no es, no importa, pero ¿cuál les parece que es la regla que yo...? Podría ser 3 números donde el siguiente es mayor al anterior. Sí, muy bien. ¿Están de acuerdo? Son múltiplos del primer número que escojas. Ok, múltiplos del primero también, esa es otra. La regla que yo inventé, y que, bueno, no la inventé yo, sino el que diseñó este experimento en los años 60, es exactamente la primera que... yo les pido disculpas, pero en mi pantalla no entran todos, porque son más de 100. Me dio la sensación que fue... ¿Quién fue? Bueno, no veo los nombres de todos, pero exactamente esa, que el siguiente número sea mayor que el anterior. Esa era mi regla. Lo que sucede con este experimento es que la mayoría de las personas responde o interpreta alguna regla o genera alguna regla intuitivamente que
por ejemplo, que se suma 2, o algunas reglas mucho más complejas, y luego genera secuencias, y me da secuencias a mí en este caso, que confirman lo que intuitivamente pensó que era la regla que generaba estos 3 números. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo me imaginé que era sumar 2, la mayoría de las personas empiezan a decir, bueno, 3, 5, 7, 10, 12, 14, y una vez que tienen varios ejemplos que coinciden y que son favorables a la regla que intuitivamente se generó, muy bien, dicen, ya está, es esta, sumar 2. Y pocas veces, una vez que uno intuitivamente elaboró mentalmente alguna regla, propone alguna secuencia que invalida lo que tenía en mente, ¿sí? A lo mejor... O sea que la pregunta era si estaba bien 1, 2, 3, y ahí teníamos la respuesta. 1, 2, 3 podía ser una, podía ser, pero alguien podría preguntarse también, como me preguntaron, si un número, si 7, 5, 3 también valía, o alguna... bien, si quieren jugar a esto, existe esta página, activa todavía del New York Times, donde se lo pueden pasar a su familia. Uno pone acá una secuencia y te va a decir si satisface la regla o no. En este caso era 2, 4, 8 lo que decía ahí. Y satisface la regla. Lo que muestra esto fue en los años 60 y se acuñó como sesgo de confirmación, que hoy es bastante popular, pero esa fue una de las primeras veces que se usó el término, porque se encontró básicamente esto, que las personas generaban intuitivamente teorías o reglas y buscaban evidencia que no las contradiga, sino que evidencia favorable. ¿Okay? Y esto, después de ese momento, se ve en innumerable cantidad de situaciones. Y básicamente hay una forma, me parece linda, de ilustrar esto, y es que a veces cuando razonamos, el razonamiento nos puede llevar a distintos lugares. Y en general, lo que sucede es que cuando queremos creer en algo, nos preguntamos si puedo creer en eso. ¿Sí? En inglés sería can I believe it. La gente que lo propone esta representación es en inglés. Entonces dice can I believe it. ¿Puedo creer en esto? Entonces lo que uno hace frente a eso es buscar evidencia a favor. Encontramos evidencia a favor y listo, lo creemos. En cambio, cuando no nos gusta tanto algo, no queremos creer en eso, en realidad nos preguntamos, ¿debo creer en esto? ¿Must I believe it? O sea, ¿estoy obligado a creerlo? Entonces buscamos evidencia en contrario. Entonces si encontramos evidencia que nos permite dudar, listo, ya está, encontré una, bueno, me siento habilitado a no creerlo porque encontré algo que lo contradice. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la diferencia entre dos esquemas de pensamiento. Y es muy prevalente, y a mí lo que me parece bastante atractivo también es una serie de trabajos que hicieron estos investigadores científicos cognitivos que se llaman Mercier y Sperber, que revisaron toda la bibliografía respecto de sesgos de confirmación con distintos nombres, pero esencialmente la situación es la que yo les comentaba, la idea de que uno descarta información que no le gusta y se queda o no discute información favorable para uno, lo que le gustaría creer. Lo que encuentran es que el sesgo de confirmación tiene bastante sentido si uno piensa que a lo largo de la evolución el sentido que tuvo razonar no fue el de encontrar la verdad y encontrar cómo funcionan las cosas de verdad, sino que tuvo un sentido en cuanto a argumentación, en cuanto instrumento para persuadir y para dialogar y convencer a otras personas. ¿Sí? Y eso, si uno asume eso dentro de ese marco, y ellos encuentran mucha evidencia de que esto es así,
tiene bastante lógica que esto exista, y entonces el sesgo de confirmación de alguna forma es una característica nuestra y no es una cosa, no es un error. ¿Sí? Es algo que es un feature, es una característica de nuestra forma de pensar. Entonces, eso nos hace verlo de alguna... Hay que amigarse con eso, hay que saber que eso existe, y entonces no es un error únicamente. Y eso, desde ya que no es... Perdón. Sí. Un comentario. En esto puede ser que tiene mucho que ver el hecho de que hoy en día se refuerza ese sesgo de confirmación, por ejemplo, a través de redes sociales como Twitter. Me parece que es en ese sentido una de las que más lo marca. O sea, el que va a consumir o el que está circulando en las redes tiende a seguir a gente que piensa similar a uno, y es raro, digamos, ver que uno vaya en busca de a ver cuál es la verdad, sino a reafirmar lo que antes pensaba, ¿no? Sí, en la medida que uno pueda seleccionar el contenido de acuerdo a sus gustos, evidentemente puede llegar a vivir dentro de comunidades que son más homogéneas, y hay cierto debate de todas maneras, como todo, sobre si esas comunidades, esas burbujas exacerban o no, digamos, la polarización o los sesgos, pero evidentemente sí, uno en eso se refleja que uno puede elegir a qué información estar expuesto en función de lo que a uno le resulta un poco más placentero. Y evitar confrontarse con evidencia que por ahí no le gusta. Desde ya que esto no es algo que los científicos estemos en otra categoría, digamos, o sea, también somos bastante susceptibles a este tipo de sesgos. Yo mismo, por decir algo, hace poquito envié un trabajo a publicar, después de múltiples revisiones del texto, después de haber trabajado meses, con el estudiante con el que trabajamos, ya llegaba un punto en el que realmente no le encontrábamos una falla, pero no es que decíamos, bueno, hay que mandarlo porque se erró la edición, hay que mandarlo porque decidimos nosotros cuándo enviarlo, y decíamos, bueno, esto ya está. Bastó que lo mandáramos a que distintos pares científicos que nosotros no conocemos lo leyeran, nos devolvieran sus comentarios para reconocer que verdaderamente estábamos en ciertas partes haciendo quizás extralimitándonos a las conclusiones que estábamos sacando en función de los datos que teníamos, o no estábamos haciendo una revisión tan exhaustiva de la bibliografía porque estábamos seleccionando la información, seleccionando datos o fuentes que quizás nos convenían para la narrativa que nosotros estábamos haciendo. Y les aseguro que eso no era transparente para nosotros, no era una cosa que lo podíamos visibilizar. En la medida que otra persona nos mira, nos hace visibles también ese tipo de sesgos que podemos tener y de los cuales no somos conscientes. La idea de visibilizar hipótesis alternativas creo que queda bastante reflejada con este tipo de artículo, que es un artículo que salió en un portal en inglés. Lo que está en español es la traducción de esa nota, que dice que básicamente hay muchos conductores, hay más de 100 conductores de Uber en Estados Unidos acusados de agresión sexual en los últimos 4 años. Y la nota relata un informe según el cual resulta que hay entre los conductores de Uber una cantidad elevada de personas que han abusado o que han sido condenadas incluso por algún delito sexual, ¿sí? Agredir o abusar sexualmente de sus pasajeros. Muy bien. Eso en sí mismo no es que esté mal. Seguramente, digo, no revisé la fuente, no pongo en duda eso. Lo que es cierto es que la presentación de esta manera
no es completa en el sentido de que no sabemos si entre los conductores de taxis, que no son Uber, también ocurrieron algunos casos de delitos o abusos o agresiones. O sea, centrarse únicamente en los casos de los conductores de Uber da a entender que es algo exclusivo de los conductores de Uber, y a lo mejor no hay información sobre los conductores de taxis en general. Entonces... Perdón, no sé si la nota lo decía, pero ¿qué cantidad, sobre qué población hay más de 100 casos en 4 años? Porque si uno piensa, no sé, Walmart, uno de los empleadores más grandes del mundo, a lo mejor entre los empleados de Walmart, si haces este mismo rastreo, digamos, porque más de 100 es un montón, pero no sé cuánto es la población total. Eso desde ya, bueno, no sabemos. Acá Es la un nota, problema perdón, la relevante. nota lo que dice para mí, lo que está diciendo la nota es que se cree que Uber es más seguro y evidentemente no lo es tanto porque hay esta cantidad, no sé si está comparando con los taxis, me parece que está diciendo como no estés tan segura de tomarte un Uber porque puede suceder igual. Es lo que yo entiendo de la nota. Exacto. Claro, pero en ese sentido, lo que decía Pero Guillermo, digamos, puede pasar igual en los taxis y, digamos, es más seguro respecto de qué, cuál es la proporción que se da de este mismo problema en No, los es que no taxis compara con comunes, los ¿no? taxis, solo te dice no es todo lo seguro que crees porque puede pasarte, no importa que en los taxis también pase. Claro, pero si el diario No, publica No es lo únicamente... Lo el diario interpela, publica dice, en únicamente comparación con esta tomar un nota. taxi en la calle. Interpela por lo menos el tema del taxi. Después dice No, que no, pero interpela la arranca así. seguridad. Para mí no interpela el taxi, interpela la seguridad que supuestamente te da Uber, no que te Pero pase igual o el no en el diario- La taxi. primera Si frase lo que dice supuestamente claramente con en Uber no te comparación. Sí, lo que No, dice... yo lo entiendo diferente. Sí, ¿quién es la que lo entiende diferente? Porque no me apareció en la pantalla. ¿Cómo te llamas? Así te nombro. ¿No? Sí, ¿Mariela? Mariela. Lo que dice Mariela Sí. es que evidentemente lo que está diciendo en la nota es que hay una sensación de que Uber es más seguro, como dice la primera frase, ¿no? Que en comparación con tomar un taxi, Uber se siente como una opción más segura. Sin embargo, hubo delitos cometidos por conductores de Uber. Perfecto. Ahora, si el punto para charlar con ustedes también es que lo que yo planteaba es que si uno desconoce qué cantidad de delitos también se cometen en taxis, a lo mejor puede ser que sea más o menos seguro, puede ser que sea más o menos seguro viajar en Uber que respecto de un taxi. No sabemos cuál es la realidad si no lo sabemos, si no lo comparamos con la situación que ocurre con los taxis. ¿Se entiende? O sea, una cosa, la percepción no la niego porque asumo que es lo que dice ahí al principio. Lo que digo es que... Claro, es que ahí está la trampa de la nota que dice se siente más seguro. ¿Entendés? No te está diciendo eso no es o no va. Para mí ahí está como la cuestión. Dice, te podés sentir más segura, pero no, mira, también pasa. También pasa, pero lo que no sabemos Pero- es más o menos. Ese es el punto. Claro, porque entre los taxis, o sea, dice que con conductores de Uber hay más de 100. Y quizás si vos haces el mismo estudio en los taxis, encontrás que también hay más de 100, o capaz haces el mismo estudio en los taxis y encontrás que hay más de 500 casos en conductores de taxis. Exacto, Entonces, y en ese sentido tu percepción es totalmente válida, digamos, y no tendrías por qué preocuparte, al contrario, te tendrías que sentir muy seguro porque es mucho más seguro que un taxi. Y ese dato no está, y si ese dato no está, probablemente no existe ese dato, pero en tal caso si no existe, no está de más decir, mira, ese dato no existe, no podemos saber si es más seguro el Uber o el taxi. ¿Se entiende? A ver, veamos. Bueno, este ejemplo circuló bastante también en los medios. En relación a... El gráfico no tiene ningún problema, está perfecto este gráfico. El gráfico lo que muestra es 3 curvas en distinto color. La verde corresponde a casos de pacientes de COVID-19 que entraron en terapia, en todos los casos, pero en verde solamente los correspondientes a
una franja etaria que va de 0 a 49 años, en rojo los mayores de 70 y en naranja los que están en el medio. Ahora lo que muestra acá es el porcentaje para cada fecha, desde el 1 de enero, que es el punto más a la izquierda de todos, desde el 1 de enero hasta será el 20 de mayo, cómo cambió el porcentaje de casos en cada franja etaria. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá que están los números, los primeros que dice 48, 42 y 8, eso es aproximadamente el 29 de enero. El 29 de enero, entre todos los pacientes que estaban en terapia, había un 8% de pacientes entre 0 y 49, 42% entre 50 y 69 y 48% de más de 70. A medida que pasó el tiempo y llegamos más a mayo, el porcentaje de pacientes de más de 70 que estaban en terapia bajó a 22%. Bien, eso está muy bien y no tienen seguramente ningún problema. Es un gráfico que hizo Martín Barrionuevo con los datos públicos del Ministerio de Salud. O sea, confiamos en eso plenamente. El asunto es que a veces en el discurso público y en algunos medios se daba a entender esto como un efecto puramente de la vacunación, cuando uno podría imaginar hipótesis alternativas que también contribuyan a esto. Si se les ocurre alguna. O sea, lo que nos está mostrando esto es la cantidad de casos ni neto, ¿no? Simplemente es el porcentaje de casos que entraron a terapia según la franja etaria. Entonces, Y que las personas más grandes también están por ahí guardándose más ahora con exacto, esto. por ejemplo. Entonces, Tal cual. claro. Si no hubiera ninguna vacunación y la gente más grande se guarda, uno tendría el mismo tipo de fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, no digo que la Igual vacunación hay un está haciendo efecto, como seguramente hacen muchos otros países. Eso no lo pongo en discusión, ni mucho menos. A lo que me refiero es que a lo mejor no es la manera más transparente de mostrarlo, porque hay muchas otras hipótesis alternativas que podrían dar lugar también y contribuir a este efecto. Perdón. Sí. ¿Me escuchás? Perfecto, sí. No sé si me escuchan. No, que también al expresarse en porcentajes, el número de personas, digamos, en terapia intensiva, de personas mayores podría mantenerse constante e igual bajar, porque es un porcentaje. Si los otros números se elevan, el porcentaje, si se mantiene constante el número total de pacientes mayores en terapia intensiva, al subir de rangos menores, el porcentaje disminuiría, el porcentaje total, ¿no? Sí, totalmente. Esa es otra explicación. Tal cual, o sea, cuando vemos porcentajes se esconde el valor absoluto, de alguna manera. Se esconde, no quiero decir premeditadamente ni con una mala intención ni nada, pero lo que digo es que uno no sabe cómo evolucionaron el número absoluto de casos. Entonces, eventualmente podría ser que haya más, menos, no lo sabemos. Esto lo que nos muestra es en porcentaje cómo variaron. ¿De acuerdo? No, simplemente, como vos dijiste, otra explicación se podría dar de esa manera, digo. No solo por vacunación, sino por el incremento de personas en terapia intensiva, que aunque se mantenga constante, si suben los de menor edad, igual el porcentaje disminuiría. Totalmente, sí, de acuerdo. Por eso, sí, estoy de acuerdo con vos y que eso solo lo podríamos saber viendo el número de casos. En las personas mayores, el porcentaje, aunque se mantenga constante el número de ingresos entre la franja de 0 a 49, si hay menos ingresos de más de 70, el porcentaje también crece. Entonces, el porcentaje como que oculta una parte del fenómeno que está ocurriendo. Si yo tengo 10 personas en terapia, a lo que voy a decir 5 son más de 70... Exactamente como decís vos, digamos, como no es la información completa sobre la cual uno puede sacar esa conclusión, ¿sí? Tiene que tener en cuenta alguna otra información adicional. Como dijeron ustedes. Algo más o menos también sucede con el tema de que aumentan los contagios. Últimamente estamos viendo que están entre 35.000 y 41.000 contagios en las 24 horas, pero ¿cómo sabemos si son confirmados esos contagios? Algunos son hisopados, sí, pero los otros ya te lo ponen como si ya tuvieras COVID, aunque no lo tengas.
y ya te lo quedan como registrado. O sea, no sabemos si eventualmente son esos los contagios que están saliendo o son porque quedaron registrados, porque llamaron por síntomas que tenían y ya lo autorizaron como COVID. Bueno, en este caso, mira, estoy casi seguro que se trata de un gráfico hecho con los datos de casos confirmados por PCR del Ministerio de Salud. Entonces, en ese caso, por lo menos esa dificultad uno la está sorteando, digamos, porque son esos datos. Después uno puede tener dificultades extras, como decís vos, si hay problemas en otros registros, pero por lo menos en este caso se trata de esos datos. Siguiente ejemplo, y ya vamos prontos, sí, falta poco, es el siguiente, y este me gusta bastante porque y es algo que ocurre bastante en el deporte, ¿no? Que es, hay un mito urbano que salir en la tapa de la revista Sports Illustrated, que sería como la revista de deportes como por excelencia en Estados Unidos, trae mala suerte, porque dicen que si salís en la tapa, después rendís peor. Bueno, ese mito, o sea, hay deportistas que no quieren salir en la tapa porque piensan eso, pero este fenómeno lo que ilustra es otra cosa, y es que, primero, uno debería ver qué es lo que le pasa a deportistas que les fue igual de bien, pero uno salió en la tapa y otro no salió en la tapa. Pero más allá de eso, lo que está mostrando también es un fenómeno que es que si un deportista no rinde siempre todos los partidos igual, a veces rinde para 10 puntos, otra vez para 8 puntos, digamos que tiene cierta variabilidad en su rendimiento. Ahora, claro, el día que mete 40 puntos LeBron James o Maradona hace 5 goles, simplemente por el hecho de que en promedio no hace esa cantidad de puntos, en promedio hace 30 puntos en el básquet, hace 20 puntos en cada partido, sabemos que seguramente al siguiente partido encontremos que va a ser menos, ¿sí? Pero la coincidencia entre salir en la tapa y haber hecho más puntos no hace que uno pueda explicar esto de una manera causal, simplemente que este fenómeno que se llama regresión al promedio, ¿no? Una vez que uno le fue, ¿no? Si uno hace una carrera universitaria y su promedio es 7, quiere decir que a veces se sacó un 5, a veces se sacó un 8, un 9. Bueno, el día que se saca un 10 seguramente no va a seguir sacándose 10 si su promedio es 7, porque si se sigue sacando 10, quiere decir que su promedio es 10. Entonces, este fenómeno de regresión al promedio, ¿no? O sea, la idea de que no es una mala interpretación de lo que es la variabilidad y el azar, digamos, ¿no? O sea, no adjudicar al azar el hecho de que uno tuvo una buena tarde jugando y entonces al siguiente partido va a ser el mismo personaje un poco más normal de lo que fue ese día. Y es divertido que Alberto Rojo, estos son dos fragmentos del libro de Alberto Rojo, el de azar en la vida cotidiana, que muestra cómo a veces, sobre todo en deportes, me parece que ocurre esto cuando las coincidencias se toman como argumento, como para señalar cierta sensación de que una cosa tiene que llevar a la otra, tiene que ser idéntica, y una cosa casi que, si dos cosas fueron muy parecidas siempre, entonces van a seguir siendo parecidas, ¿no? Y el tipo de estructura es parecida a esta, ¿no? Dice, en el 2010, cuando Argentina fue a jugar el Mundial en Sudáfrica, salió una nota en la Gaceta de Tucumán que decía: querer o reventar. Las coincidencias argentinas entre México y Sudáfrica 2010 sorprenden. Argentina se clasificó a Sudáfrica con un triunfo 2-1 ante Perú, y en el 86 empezó 2-2 con Perú para clasificarse.
En ambos mundiales, la nación anfitriona estuvo a punto de perder la localía, por terremotos de México y por demoras de construcción en Sudáfrica. En pocos días Argentina se medirá con Corea del Sur, igual que en México 86. O sea, señala 2 o 3 o 4 coincidencias que dan a entender que, bueno, además no hay más opciones que creer o reventar, como dice Alberto. Entonces, frente a eso uno cree, porque dice, bueno, si se dio si se dieron tantas coincidencias, ¿por qué no se va a dar esta vez también? Bueno, no ganamos ese mundial, terminó el mundial, Clarín vuelve a publicar, publica, terminó el mundial, ahora el juego de coincidencias entre Messi y Maradona, en el que dice que en el 82 Maradona había jugado 5 partidos, igual que Messi en Sudáfrica. Y el artículo dice, parece increíble, pero es cierto, los dos fueron las máximas esperanzas argentinas y no solo no respondieron a las expectativas, sino que además tuvieron un promedio idéntico de Clarín, de acuerdo a sus prestaciones. 6,8 de promedio entre todos sus partidos. Entonces, de vuelta, las coincidencias, ¿qué es lo que está pasando acá? Obviamente, si uno va a los datos y quiere buscar coincidencias entre Messi y Maradona, que de hecho más recientemente siguen apareciendo coincidencias en este caso porque se pusieron un traje parecido. Sí, se vistieron parecido. Pero si uno quiere buscar coincidencias, uno puede ir y seleccionar las coincidencias que uno encuentre entre miles de opciones que hay y presentar eso como si fuese un caso no de selección arbitraria, sino simplemente de coincidencia porque se trata de lo mismo, ¿no? Digamos, como si pasó antes, tiene que volver a pasar ahora, de esta misma manera. Y medio mágico. O sea, esto ilustra lo que en ciencia a veces llamamos el cherry picking, que es la idea de seleccionar datos que uno quiere para cierta narrativa y descartar otros, ¿no? O sea, buscar evidencia basándose en decisiones que uno ya tomó, por ejemplo, que Messi y Maradona son iguales, son muy parecidos, o que Argentina en tal mundial seguramente fue parecido a este mundial, y entonces seleccionar datos en función de una decisión que uno ya tomó. En ciencia eso obviamente también ocurre. Hay ciertos mecanismos de control, como yo decía, que lo que me pasó a mí le pasa a todo el mundo, que es la revisión de pares hace que uno empiece a visualizar, digamos, este tipo de situaciones en las cuales inconscientemente uno, para satisfacer y para persuadir al editor de publicar nuestro artículo, bueno, a veces nos olvidamos de parte de la información. Y otro tipo de mecanismo de control que tenemos es el de preanunciar los criterios que vamos a usar para buscar la información. Eso es bastante interesante como mecanismo de control que se genera dentro de la ciencia también, que es la idea de, bueno, yo voy a averiguar cómo, tengo esta pregunta y voy a hacer una búsqueda bibliográfica. Bueno, muy bien. Preanuncio, digo, bueno, voy a hacer una búsqueda entre tal fecha y tal fecha, voy a hacer voy a seleccionar los artículos que cumplan con tales y tales criterios, obviamente con tales y tales criterios, y entre esos criterios no puede ser que esté el criterio de que son favorables a lo que yo quiero concluir, sino que tiene que ser de antemano neutrales en ese sentido, ¿no? Si no, no pasarían un proceso de revisión. Pero bueno, este cherry picking es un fenómeno muy común que a veces también se ve en notas, como decía. Y en la ciencia tampoco es indemne eso. Y especialmente en este último año, cuando hay mucha información científica, ¿no? Solamente en los medios, respecto a información y también incerteza, porque se generó muchos trabajos científicos. En muy poco tiempo la evidencia va acumulándose y va modificándose a medida que pasan los meses. Es un escenario además propicio cuando se polariza la discusión pública al cherry picking y a la selección de
información en función de los propios intereses. Les dejo como sugerencia una nota que a mí me gustó bastante, salió hace unos días, bueno, hace unas semanas, sobre el impacto que tiene la evidencia científica en la comunicación pública, una nota que salió en el diario AR. A lo mejor retomamos este tema en alguna de las clases siguientes. Y entonces, para cerrar, hay un ratito para cada pregunta, yo lo que les voy a mandar ahora es, lo voy a poner en la página del curso, es la pregunta que les voy a dejar para esta clase. Acuérdense que los que quieran un certificado de asistencia la pueden responder tienen tiempo hasta el lunes de hacerlo, es muy breve, pero tienen que investigar y explicar este tweet. Se ve un poco chiquito acá está un poco más grande. Hay una foto y una frase del presidente. Y la idea es investiguen y cuenten en unas frases qué significa este tweet, ¿sí? Pueden buscarlo eventualmente, sí. Seguramente ahí van a encontrar alguna pista. Quería agregar una cosita, si se puede. Sí, ya está, no, sí, adelante. No, que a propósito de todos los mecanismos que se usan para evitar el cherry picking, últimamente también las revistas científicas y la comunidad en general pide que se publiquen los datos brutos de las investigaciones, tanto los positivos como los negativos, porque justamente se vio que muchos resultados son misleading o permiten interpretaciones que después, cuando uno revisa el universo total de datos, no es la interpretación más adecuada, ¿no? Así que eso también es una tendencia creciente ahora, como reaseguro para evitar el cherry picking, que fue muy común y realmente, por lo menos en el campo de la salud, llegó a conclusiones tremendas. Exactamente, sí. La idea de preregistrar y de lograr comunicar también resultados que son negativos es fundamental, y es algo, forma parte de estos cambios y en los mecanismos de control internos que tenemos para lograr a lo mejor encontrar información científica de mejor calidad, totalmente. Es cierto. Bien, eso, yo ya terminé, sigue abierto el micrófono porque hay 5 minutos más para Guillermo, conversar. están pidiendo dónde hay que enviar la actividad. Yo les voy a poner en la página del curso, si querés la copiamos, bueno, la deben tener todos, pero ahí les voy a poner un formulario de Google que tiene esta foto y el nombre, ponen ¿Cuál nombre. es la página del curso, perdón? ¿Cuál es la dirección? Ahí se las pasamos. Así la pueden copiar ahora. A ver, voy a poner acá. Acá. De todas maneras no lo puse todavía, pero en un rato lo van a ver. Chat. ¿Hasta cuándo hay tiempo para subir la respuesta? Hasta el lunes. Ahí, esa es la página. Lo puse en el chat. Perdón, ¿es hasta el lunes inclusive? O sea, ¿hay alguna hora de deadline? O... No, el lunes inclusive, sí. Acá, ven, ya lo estaba armando, simplemente me falta copiarlo ahí en la página, es un formulario y un espacio para que comenten eso. ¿Ahí mismo van a subir las diapos?
Yo ahí mismo en la página puedo voy a subir las diapositivas ahí y el link a el YouTube de la clase, cuando lo suba, lo pongo ahí. Guillermo, el link, digamos, lo que va a estar en YouTube, ¿va a estar siempre o va a estar un tiempo solamente, un tiempo breve? No, yo lo hablé con Pablo, quedamos en que quede, digamos, indefinidamente. Bueno, perfecto. Guillermo, buenas tardes. ¿Podría ser posible que nos enviaras por mail para que no hubiera ningún margen de error la página, el link? Sí, no hay De problema. forma inicial. Está bien, Gracias. sí. Gentil. Discúlpame, Guillermo, ¿los comentarios los mandamos por mail, así los tenés registrados, o hay que mandarlo de alguna otra forma? Vos decís, la respuesta a la explicación esta que yo les pedía, en la misma página va a haber un formulario donde así ponen el nombre, el apellido del mail, y un párrafo, un espacio para completar un párrafo corto, digamos, de a qué se refiere esa figura. La figura del avión y lo que dijo Alberto Fernández. Claro, ¿qué relación tiene eso, que es un fenómeno, digamos, que involucra indirectamente, de alguna forma algo de lo que vimos hoy, no lo nombré, pero algún tipo de... No spoilees. No lo spoileo. Si tienen problemas, o sea, si no lo encuentran realmente, digamos, escríbanme y les doy alguna pista. Digo, no quiero que no. La idea es que se entienda eso. Si tienen algún problema, me escriben y lo charlamos. Se los paso una pista. Está bien, muchas gracias por la clase. No, por nada. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos